Si tienes pepino, hoy te voy a enseñar a hacer esta salsa de pepino con yogur griego. Se llama tzatziki y es una salsa griega mega buena, súper fácil, baja en calorías, solo 5 ingredientes. Puedes comer como snack con tus vegetales. Tener esta salsa en tu nevera te va a resolver muchísimas comidas de la semana. También te voy a enseñar a hacer este sándwich delicioso que te va a resolver un desayuno en 5 minutos. Te va a salvar la vida. Suscríbete que empezamos ya. Para hacer esta salsa de pepino vas a necesitar un pepino de un tamaño más o menos grande, 1 o 2 dientes de ajo, depende de tu intensidad con el ajo, sal al gusto y también eneldo aproximadamente media cucharadita y una taza de un buen yogur griego. Si no tienes un yogur griego y quieres que te quede perfecto y espesito para esta receta, te voy a dejar por aquí la receta del yogur griego que es facilita y solamente necesitas 2 ingredientes. ¿Qué más quieres? Lo primero que vamos a hacer es limpiar el pepino de todas estas pepitas. Y también le vamos a eliminar la piel. Puedes usar un pelador como este. Este me ha salido buenísimo porque corta muchísimo. Cabe destacar que a muchas personas les gusta dejándole la piel. Una vez que eliminaste toda la piel y las semillas, lo vamos a comenzar a rallar. Te voy a contar un secreto. Una de las cosas que menos me gusta hacer en la cocina es rallar cualquier vegetal o cualquier cosa. Pero en recetas como estas es mucho mejor rallarlo que picarlo, ya que la textura cambia totalmente. El siguiente paso es eliminarle toda el agua que tiene el pepino, o bueno, casi toda. Para eso voy a utilizar esta bolsita de tela, pero tú puedes utilizar cualquier tela o cualquier colador. Exprímelo bien para que escurra toda el agua y así evitamos que la salsa quede muy líquida. Y ese juguito no lo vayas a botar, tómatelo con un poquito de limón que queda mega bueno. Además, es diurético y muy hidratante. Voy a chequear por acá, ya no le sale nada de agua, así que vamos con el siguiente paso. Ahora voy a preparar el ajo o los ajos. Si tienes algún problema para digerir el ajo, te recomiendo que elimines esta raíz que tiene por dentro y así no vas a estar repitiendo el ajo. Puedes utilizar un ajo o 2 ajos, todo depende de la intensidad que tú aguantes con el ajo. Yo te recomiendo que utilices un solo diente de ajo. Lo vas a poner en un mortero y lo vas a macerar hasta que quede como una crema. Si no tienes un mortero, puedes cortarlo bien pequeñito y aplastarlo con el cuchillo. Y ahora por acá tengo entonces mi bol, mi pepino bien exprimido. Y te preguntarás, ¿puedo hacer esto en la licuadora? Sí, lo puedes hacer en la licuadora, pero así te va a quedar la textura perfecta, porque te van a quedar esos pedacitos de pepino que quedan riquísimos. Condimenta el pepino con el ajo, el eneldo y ahora le vamos a agregar el yogur. Y combinamos muy bien esta mezcla. Te cuento rápidamente una curiosidad sobre esta salsa. Los griegos son los que lo convirtieron en salsa y es una versión griega del kasik, que es una sopa turca. Esta es una sopa fría que se consume en verano, pero se ve que los griegos querían algo más como para comerlos con un pancito. Bueno, para servirlo lo puedes colocar así en un plato, le abres un surquito y le agregas aceite de oliva. Y lo espolvoreas con un poquito más de eneldo. A mí me encanta con zanahorias crudas. A mí me gusta colocarle también en la decoración algunas ruedas de pepino y le queda buenísima las aceitunas. Hago esta pausa para decirte que mis libros en digital los puedes conseguir ya en mi tienda recetaslily.com/shop. Ya tengo mi salsa servida y te voy a recomendar acompáñala con chips, con zanahorias crudas, con ruedas de pepino, berenjena, tomates cherries, con lo que tú quieras. Y por supuesto, lo más clásico es un pan pita. Vamos a probarla. Esto es un sabor que puedes acompañar con lo que tú quieras. Pero no te vayas que no ha terminado. Esto es opcional, pero si te gusta una salsa un poco más acidita, le puedes agregar unas gotitas de limón y un toque picante con bastante pimienta negra. Mezclas y listo. A mí me gusta preparar así bastante para la semana. Te recomiendo un frasco de vidrio, pero eso sí, que tenga una buena tapa. Si quieres una idea de ensalada, colócale cualquier hoja verde como espinaca o rúcula, pepino y esta deliciosa salsa. O guárdala en tu potecito para un snack bajo en calorías. Para conservar esta salsa simplemente métela en un frasco de vidrio como este, la tapas y así mismo la vas a llevar al refrigerador. Te puede durar hasta una semana. Con ella puedes hacer deliciosas preparaciones. Ya tenemos lista esta salsa, pero ahora te voy a decir cómo te puede rescatar un desayuno así de fácil.
Te prometo que este sándwich con esta combinación te va a encantar. Voy a picar unas rueditas de pepino bien finitas, le dejo la piel y todo. También tengo algunos huevos que herví y los voy a picar en rebanadas. Lo que me gusta del huevo es que es delicioso y le agrega proteínas, pero también le puedes agregar queso. Y vas a buscar un buen pan integral y lo vas a untar con suficiente salsa, abundante. Esto no tiene casi calorías, así que dale con todo. Agregas las rebanadas de pepino, condimenta con unas gotas de aceite de oliva, si quieres un poco más de pimienta y agregas algunas rebanadas de huevo. Espolvorea con más eneldo y unta la segunda rebanada de tu sándwich. Esto es solamente una idea, pero tú puedes rellenar tu sándwich con esta salsa con lo que tú quieras. Y lo puedes tostar también. Y yo soy del team que corta el sándwich. ¿Y tú? Bueno, y es que también quiero mostrarte cómo queda este sándwich por dentro. Mira esto. Vamos a probarlo. Mega buenísimo, pero lo mejor es lo rápido que se hace. Tienes que probarlo ahora mismo. Mis libros te resuelven. La idea es esa, tener muchas recetas durante la semana para que puedas armar tus menús saludables. Consíguelos en formato digital y si quieres comprarlos en impreso, ahí consigues el link que te lleva directamente a Amazon. Si eres de esas personas que les gusta comer con una bebida azucarada, gaseosa, hasta un jugo natural, muchas veces no te das cuenta y estás tomándote tus calorías cuando pudieras estarlas empleando de repente en algún snack o en algo que realmente te gusta. Entonces deja todas esas bebidas y comienza a tomar o agua o puedes sustituirlas por té e infusiones como mi té Lily's Tea Be Inspired, que te va a inspirar a que te cuides de adentro hacia afuera. Es una mezcla perfecta con un sabor delicioso de té blanco con hierbas, frutas y hasta rosa de Jamaica, y endulzado muy levemente con stevia, o sea que es muy bajo en calorías y además es delicioso. Lo puedes tomar caliente y también lo puedes tomar frío. Los envíos ahora están solo por Estados Unidos, pero pronto voy a llegar a tu casa. Lily's Tea es delicioso. Pruébalo y me cuentas. Si te gusta esta receta y te inspira a cocinar y a comer saludable todos los días, deja tu manita arriba, dale fuerte a ese botón de me gusta y suscríbete. Recuerda seguirme en todas mis redes como Recetas Lily. Únete ya a mi canal de Telegram que es completamente gratis y ahí siempre les estoy avisando las nuevas recetas que tengo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Si no viste el anterior, te invito ahora mismo a que lo veas. Si dejaste de comer galletas por la dieta, eso es hasta hoy, que vamos a hacer estas deliciosas galletas keto de mermelada natural de fresa. Galletas keto, sin azúcar, sin harinas, sin gluten, baja en carbohidratos, súper ligeras, súper fáciles y además con una mermelada natural y en pequeñas porciones para que te controles. Estas son las mejores galletas que te vas a preparar.